estar, estamos aquí en su casa, amén. Hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado y en este momento nos disponemos para la predicación de la palabra de Dios, amén. Le invito por favor que abra su Biblia en el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 6. Quien tiene su Biblia nos puede acompañar con la lectura en la misma. Si no, aquí está proyectado los versículos, ¿vale? Del versículo 1 al versículo 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad por el Espíritu Santo. Amén. Salmo capítulo 19 versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Versículo 5. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Señor, gracias porque en esta mañana tú tienes una palabra para nosotros, Dios. Y la tienes porque es una manifestación más del amor que tienes para con nosotros. Así como necesitamos de pan y de agua para vivir físicamente, también necesitamos de tu palabra, la cual es el pan para nuestra vida espiritual. Por eso, de la manera más sencilla, te pedimos que tú nos seas hablando en esta mañana. Que tú seas hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, bendito Salvador. Que sea tu presencia continua, así como nos acompaña desde que iniciamos este servicio, sea en medio de la predicación de tu palabra, y que el mensaje que tú has preparado para nosotros hoy sea llegando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Como decía nuestro pastor en la oración de esta mañana, no es casualidad que estemos en este lugar. No es un tema de alzar o de destino que hoy hayamos escogido venir aquí a la iglesia cristiana, querido. No, tú tienes un plan, un propósito y has dispuesto esta palabra, Señor, para hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La predicación del día de hoy tiene como título La Casa del Sol. Y anoche, cuando estaba con mi esposa y con mi hijo, nos dirigíamos al portal de la 80. Generalmente cuando yo lo llevo alzado o cargado, comenzamos a cantar. Y hay una canción acerca del sol. La canción dice: el sol se quiere casar con la luna. La luna dijo que sí, el sol se puso feliz. El sol se dejó crecer un bigotote. La luna le dijo: oh señor sol, qué bigotote. Y mi hijo se la sabe, la canta, la disfruta. Y cuando esta mañana ya me arreglaba y venía para acá, encontraba el símil y en cierta parte la confirmación de la predicación que tiene, o de la palabra que tiene Dios hoy para con nosotros. Porque vamos a hablar de la palabra de Dios, pero el tema está enfocado mucho a la creación que Dios tiene y cómo esta nos habla acerca del amor de Él. Por eso el versículo 1, como lo leíamos, es bastante conocido por nosotros. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Y aunque este versículo no es de los más famosos de la Biblia, creo yo, sí es muy probable que nosotros lo hayamos escuchado no hoy por primera vez, sino varias veces con anterioridad. Y me preguntaba si realmente nosotros sabemos el significado de ese versículo, si comprendemos realmente lo que significa que los cielos cuenten la gloria de Dios. Y para poder definir lo que es contar la gloria de Dios, primero quiero referirme a lo que significa narrar. Narrar o manifestar o hablar significa contar algo que ha sucedido realmente. Un hecho, una historia ficticia de palabras por escrito, quizás un significado cinematográficamente, etc. Pero quiero hacer énfasis a que cuando se narra algo es porque estoy contando algo que realmente sucedió. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si los cielos narran un hecho, significa que están contando que Dios es real, que Dios existe y que tiene una injerencia directa en el mundo físico como lo conocemos. Narrar es contar algo que sucedió, y contar es numerar uno por uno objetos o grupo de objetos con el fin de determinar su cantidad. Espero que me sigan hasta ahí. Por eso, que los cielos cuenten la gloria de Dios significa que en los cielos podemos ver escritos uno a uno los objetos que muestran el gran poder de Dios. Esto realmente, de manera personal, me ponía a pensar en la grandeza de Dios, en que sobre todo los cielos me son a mí una señal para poder entender y quizás comprender lo grande que es Dios. Por eso ya con este significado, con lo que realmente quiere decir, o una de las interpretaciones del Salmo 19, versículo 1, vamos a leer nuevamente estos 6 versículos teniendo presente que lo que estamos leyendo habla acerca de las cosas que una a una nos muestran la gloria de Dios. Amén. Dice versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, el salmista, con las palabras que va a continuar a escribir, nos va a narrar uno por uno señales, hechos, sucesos, los cuales nos van a mostrar la grandeza de la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de su mano. Por eso, cuando vemos las cosas que Dios creó y que podemos ver en el firmamento, es una señal que Dios tiene el poder y la capacidad de crear. Que Dios tiene el poder y la capacidad de hacer. Versículo 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. El salmista trata de decir que sale el sol, se pone el sol, y a eso le llamamos un día. Y nos recuerda que en Génesis Dios dijo: al momento de luz llamaré día, y al momento de oscuridad llamaré noche. Y pondré el sol como señal del día, como lumbrera mayor, y luna como lumbrera menor, señal de la noche. Y el salmista nos lo recuerda y nos dice que desde el día 1 de la creación,
Dios lo dijo. Y cuando el salmista escribió, sucedía, y hoy sigue sucediendo un hecho más de la grandeza y del poder de Dios. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y sigue hablando del sol. Y como este se extiende desde el punto nórdico hasta el punto más lejano en el sur. Y como este es establecido, y como esta es la señal, y como todos somos cubiertos por el calor de este sol, y que el lenguaje que nosotros vemos del sol no es un lenguaje corporal, no es un lenguaje escritural, no es un lenguaje como el que nosotros nos comunicamos, porque el salmista dice que no es oído su voz, pero sí entendemos el mensaje que nos quiere dar: la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios. Versículo 5. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada se esconde de su calor. Y sigue hablando del sol, y expresa con parábolas como el sol de la misma manera sigue haciendo exactamente la misma orden y cumpliendo la misma función que Dios le dio desde el día 1. Y empieza a establecer y decir que Él sale como gigante, como un deportista dispuesto a cumplir la carrera y a dar la vuelta como Dios lo ha dicho, y que nadie se esconde de su calor. La versión Reina Valera 60 es una traducción la cual es una de las primeras traídas al castellano. Y el castellano, nuestro español, es una derivación de ese castellano. Es un castellano antiguo. Por eso nosotros la utilizamos, porque consideramos como iglesia que es una de las versiones la cual más se apega al idioma original de la Biblia. Por eso en nuestras reuniones siempre leemos la Reina Valera 60 y recomendamos a la iglesia que utilicemos esta versión de manera congregacional, no quitándole el mérito a las demás versiones, no indicando que las demás versiones están incorrectas, no. Sin embargo, esto me permite dar un ejemplo y de antemano disculpas. En el lugar donde trabajo nos relacionamos con varias profesiones: ingenieros, administradores, economistas, contadores, financieros y demás. Y cuando nos reunimos esas profesiones con los abogados, nos dicen que a nosotros nos encanta enredar las cosas, que utilizamos también la palabra, que nos encanta enredar las cosas para decir lo mismo en una frase en 3 párrafos. Y amada iglesia, quizás puede que un poco sea así, ¿sí? Sin embargo, pensaba y asimilaba esto y decía, la manera como está escrito este Salmo 16, primeros 6 versículos, no es tan fácil ni tan entendible para nosotros, ¿sí? Y quizás quiero hacerlo un poco más explícito para la iglesia, pero soy abogado y quizás puede que me enrede aún más para poder expresar lo que quiere decir. Entonces encontré una manera y dije, busquemos una versión de traducción lenguaje actual, a ver si es un poco para mí de mejor explicarla y para la iglesia hacerme entender. Y el Salmo 16 versículo 1 al 6 en versión traducción lenguaje actual dice: el cielo azul nos habla de las grandezas de Dios y de todo lo que ha hecho. Aleluya.
Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol. Versículo 5, y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Amén. ¿Qué tal esta versión, iglesia? Un poco más fácil de entender, ¿verdad? Pero siguen diciendo exactamente lo mismo. El cielo, lo que está en él, es señal de la fidelidad, de la grandeza y del poder de Dios. Aleluya. Y es por esta frase de este versículo la cual me permite que hoy nos llamemos y que esta predicación se llame la casa del sol. Y es que en el cielo Dios ha puesto una casa para el sol. Y esta parte del versículo me dejó a mí una idea que quiero plasmar como principio de esta predicación. Y es que si Dios tiene el poder para poder hacer una casa para el sol, tú y yo tenemos un Dios grande. Tú y yo tenemos un Dios grande. Tú y yo tenemos un Dios grande. El Dios que se adora en la iglesia cristiana, querido, es un Dios grande. El Dios al cual tú y yo le oramos aquí en congregación y en nuestra vida es un Dios grande. El Dios al cual le levantamos nuestras manos y le cantamos y le adoramos es un Dios grande. Es un Dios grande. Y le creemos y nos acercamos a Él y vivimos con esa premisa como nuestra base. Si cuando yo miro al cielo azul puedo entender que Dios es grande, le creo de la misma manera al Dios que es grande. Si cuando veo el sol y siento su calor y es una señal de la fidelidad de Dios, vivo mi día a día creyendo en ese Dios. Tomo decisiones creyendo en ese Dios. Doy paso a paso creyendo en ese Dios, el cual ha puesto una casa para el sol. Vivimos nuestra vida sabiendo que tenemos un Dios grande. Y como primer punto de esta predicación tenemos: Dios hizo una casa para mí. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde Génesis 1:1. Nosotros tenemos sumamente claro que fue Dios quien hizo los cielos y la tierra. A pesar de las teorías, a pesar de las demás probabilidades, a pesar de lo que diga la ciencia, los que estamos aquí reunidos y los que están conectados a través de redes sociales, tenemos claro que Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo los hizo? Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Lo tenemos tan claro en nuestra mente y en nuestro corazón que quizás poco a poco le hemos perdido el sentido y le hemos disminuido la grandeza de lo que significa que Dios haya creado tan solamente al decir hágase. Todo lo que vemos en la tierra está hecho por Dios. Y a continuación me permitiré mostrar
un poco de lo que Dios creó, diciendo: hágase. Y es que Dios creó la montaña más alta de Colombia, llamada el Pico de Simón Bolívar, que se ubica en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la altura desde la base hasta el pico de la montaña son 5.722 metros de altura. Chiquitico, ¿verdad? Pequeño. 5.722 metros de altura desde la base hasta el pico de la montaña. Hablo por mí, no creo que alcance a dimensionar lo alta y lo grande que es. Para mi hijo debe ser enorme. Él mide 70 centímetros, son casi como 1000 hijos míos, uno sobre otro. Es muy, muy, muy alto. Sin embargo, también Dios creó la montaña más alta del mundo y está ubicada en Nepal. Y todos sabemos por cultura general que la montaña más alta del mundo es el monte Everest, que está en Nepal, China. Y esta mide desde la base hasta la punta 8.848 metros de altura. Es demasiado alta. Les debo el dato, pero no muchos hombres o mujeres han llegado caminando hasta allá. Creo que la cifra se reduce a 3 dígitos, creo yo, pero pues no quiero entrar en ninguna imprecisión. 8.848 metros de altura. Muy, muy alto. Demasiado alto. Y Dios la formó diciendo: hágase. También Dios creó los mares. Y se estima que los mares tienen una profundidad más o menos media de 3.900 metros. 3.900 metros, mitad de lo que es el monte Everest. Sin embargo, estos 3.900 metros son lo que un hombre ha podido llegar. Porque más aún, las fosas marinas, según la ciencia, alcanzan a tener una profundidad de 11.034 metros. Demasiado profundo. Muy profundo. Dios también creó nuestro satélite natural llamado Luna. Y la Luna tiene un diámetro aproximado de 1.737 kilómetros. 1.737 kilómetros. Y Dios ubicó a la Luna a 384.400 kilómetros de distancia de la Tierra. Eso quiere decir que el universo es demasiado grande. Para poder llegar a la Luna, según el último viaje que fue bastante conocido por nosotros, se demora 72 horas de corrido en llegar allá. 3 días viajando sin parar. También Dios creó el planeta llamado Tierra. Y la Tierra tiene un tamaño aproximado de 6.371 kilómetros. Y Dios no solamente creó los cielos y la tierra y la luna, Dios también creó los animales, creó las plantas, la naturaleza, la que tiene infinidad de variedad de especies, colores, sabores, tamaños y demás. Y pensar que todo esto fue creado por Dios, con tan solo decir hágase, me da a entender que tú y yo tenemos un Dios grande. Y el propósito de darles todos estos datos
y de mostrarle las imágenes y de hacer un poco más entendible que Dios en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Además de afirmar que tenemos un Dios grande, es creer que también Él hizo una casa para ti y para mí. Y que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Como segundo punto, Dios le hizo la casa al sol. Génesis capítulo 1 versículo 14 y 15 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 15: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. Hace X cantidad de años fue escrita la Biblia. Hace aún más X cantidad de años hacia atrás fue creado los cielos y la tierra, y hoy sigue siendo exactamente igual. Tenemos un Dios grande. Dios creó el sol con un tamaño de 694,000 kilómetros. Lo colocó a una distancia de 150,000 millones de kilómetros en el lugar exacto, en el lugar perfecto. Si el sol estuviera 10 metros más lejano de lo que está hoy, la vida en la tierra sería imposible porque estaría congelada. 10 metros de diferencia. Pero si por el contrario Dios le hubiera puesto 10 metros más cerca, vivir aquí sería imposible por el calor que haría la tierra. 10 metros marcan la tierra. 10 metros. Si yo muchas veces me asombro de la exactitud que tiene mi papá para parquear en reversa, que lo deja sumamente alineado y con la separación perfecta para que cuando yo abro la puerta no le pego al carro de al lado, cuanto más me asombro cuando sé que la posición exacta del sol determina que tú y yo tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Está puesto en tal lugar el cual hace y permite que nosotros podamos tener una vida aquí en la tierra. Está puesto con tal exactitud para que cuando nosotros percibamos su calor o podamos ver su luz, entre comillas, recordemos que tenemos un Dios grande. El universo está lleno y conformado de millones de galaxias y de muchísimas estrellas y muchísimas lumbreras, y esto me da a entender que si el sol, siendo tan grande, lo podríamos tipificar como esta tapita, y la magnitud del sol siendo tan grande en el universo es el espacio que ocupa esta tapita en todo el mundo. No solo en este espacio, no solo en nuestro barrio, no solamente en nuestro país, es el espacio que ocupa el sol en el mundo entero. Mi pregunta es: ¿no tenemos un Dios grande? Dios es grande, amada iglesia.
Dios es poderoso, Dios es inmenso. A Dios no lo podemos medir con una cinta métrica, con un decámetro, no lo podemos calcular, porque la grandeza de Dios es imperceptible para ti y para mí. Dios tiene el poder que nadie más tiene. Nada, absolutamente nada es imposible para Dios, y nos ha dejado, y es tan bueno, y es tan hermoso, y es tan precioso, que nos dejó los cielos para que tú y yo logremos efímeramente poder construir y concebir la grandeza de Jehová, el poder de Jehová, el poder de nuestro Dios. Sé que nos puede quizás no se nos puede comprender y dificultar un poco el tema de los tamaños, de las medidas, de las distancias y todo lo demás, pero es que todo esto nos lleva a poder entender de que por más que lo intentemos, de que por más de que nuestra mente finita no lograremos entender y comprender la grandeza infinita de nuestro Dios, porque Dios no puede ser encajado en este mundo, porque no podemos tratar de meter a Dios en nuestras dimensiones para poder comprenderlo, para poder entenderlo. No, Dios nos ha dejado muchas señales, muchas cosas para poder tratar de comprenderlo y entenderlo, pero al no tener la capacidad con nuestra mente para poder hacerlo en plenitud, lo que realmente debe pasar al final del día es que ustedes y yo comprendamos, amada iglesia, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios fuerte, que tenemos un Dios poderoso, y que la pregunta que realmente sea valedera en esta mañana, después de tratar de comprender a Dios y entender que tenemos un Dios grande, es: ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 5 dijo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Iglesia, si tenemos un Dios grande, realmente vale la pena para que tu conducta y para que mi conducta esté descrita en lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 5. Vale la pena, amada iglesia. Vale la pena que lo que dicen estos versículos sea una descripción de cómo yo pienso, de cómo yo actúo, de cómo yo hablo, de cómo yo me estoy comportando. Vale realmente la pena, amada iglesia. Un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que todo lo puede hacer, conforme lo que vimos en Génesis 1, en el Salmo 91, en el Salmo 95 que el pastor leyó esta mañana al momento de continuar, de iniciar nuestra reunión. Vale la pena que lo que yo hago esté escrito en Éxodo capítulo 20, que me comporte de la misma manera como se comportó el pueblo de Israel cuando Dios los sacó y los liberó de Egipto, que se fueron a seguir dioses, que la idolatría, que la lascivia, que la fornicación, que el adulterio reinaban por encima de ellos, en lugar del amor y la fidelidad al Dios que creó los cielos y la tierra. Iglesia, realmente vale la pena.
Vale la pena que de día y de noche yo dedique mi tiempo a pecar, a mentir, a ofender, a seguir lo que yo quiero, cuando el sol me sigue dando su calor. Y esto es señal de que Dios me está viendo, de que Dios me da la oportunidad, de que Dios está con sus brazos abiertos para que yo me arrepienta y vuelva a Él. Realmente vale la pena, para que el orgullo, para que la sabiduría, para que mi conocimiento, para que mi autosuficiencia sean más importantes de lo que dice Dios, que creó los cielos y la tierra, que le creó una casa al sol. Vale realmente la pena, amada iglesia. Vale la pena, iglesia, cambiar a Dios por otro Dios. Vale la pena tener ídolos en lugar de amar a Dios. Vale la pena ser semejante a otra persona, el trabajo, el estudio, el entretenimiento, y compararlos con Dios. Vale la pena inclinarnos ante otras cosas antes que a Dios. Vale la pena adorar a otras cosas, honrar a nuestra carne, practicar el pecado, alejarnos de Dios, preferir las cosas del mundo, no hacer su voluntad y olvidar a Dios. Cuando nosotros, iglesia, tenemos un encuentro con ese Dios grande, nuestra percepción cambia y es mejor todo con Dios. Cuando conocemos a ese Dios grande, que los cielos se muestran la gloria y el firmamento anuncia su voz, aunque fallemos, aunque pequemos, aunque cometamos un error, nuestra decisión va a ser acercarnos y queremos solamente adorarlo, estar cerca de Él, leer su palabra, alabar, estar en la iglesia, conectarnos, estar cerca, muy cerca de Él. Iglesia, cuando tú y yo comprendemos que tenemos un Dios grande, porque lo tenemos, esa es una verdad imbatible. Así salgan estudios más adelante los cuales quieran quitarle la veracidad de la existencia de Dios, no van a poder. Porque ustedes y yo sabemos que al mirar los cielos, Dios es real, Dios es verdad, Dios existe. Porque tenemos un Dios grande. Nuestra vida va a cambiar, iglesia. Nuestra fe va a aumentar y nuestra vida entra en plenitud. Y quizás nuestras decisiones, lo que hemos tomado, es porque lamentablemente no hemos o no podemos palpar a Dios con nuestras manos. Y Dios es tan grande que nuestra cabeza, que mi mente, la mía, finita, limitada, jamás lo va a entender. Por eso lo excluyo y lo saco de mis decisiones. Quizás les pase igual a ustedes, amada iglesia. Sin embargo, cuando tú y yo nos aferramos a esa cruz, cuando tú y yo en el día a día vivimos sabiendo que la grandeza de Dios la podemos ver en la cruz, nuestra vida cambiará. Cuando entendamos que los problemas los solucionamos corriendo a la cruz, nuestra vida
cambiará. Cuando comprendamos que la grandeza de Dios la podemos ver en la cruz del Calvario, nuestra vida, nuestra fe aumentará y nuestra vida entrará en plenitud. Por eso el objetivo principal de esta predicación es poder entender que por más que no comprendamos la grandeza de Dios, en la cruz podemos ver y comprender que Él está contigo y que Él está conmigo. Y que cuando necesites a Dios de una manera visible, palpable, audible, puedes pensar en la cruz, abrir su palabra, leerla, que Él se manifestará. Rey, que Él te hablará, que Él estará contigo. Así no entendamos qué tan grande es el sol y la luna, cuando estemos en momentos de dificultad, de angustia, de depresión, de desesperación, piensa en la cruz, abre su palabra y Él estará contigo. Él te ayudará, Él te levantará y Él te fortalecerá. De esa manera Él se manifestará. Y cuando creemos en la grandeza de Dios y lo empezamos a vivir día a día, entenderemos que en medio del desierto, así como Dios preparó a Abraham, te está preparando a ti. Y cuando la grandeza de Dios la empezamos a comprender, no con lo que vemos, sino con lo que creemos, entenderemos que así cuando Israel migraba de Egipto y del cielo les dio pan, de la misma manera a ti y a mí nos proveerá. Aleluya. Cuando empezamos a creer con fe y no por vista, entenderemos que cuando estamos en una fosa de leones, podremos descansar de la misma manera que Daniel lo pudo hacer. Cuando empezamos a vivir creyendo y confiando en la grandeza de nuestro Señor, así como Moisés golpeó la roca, nosotros no golpearemos una roca, abriremos la palabra del Señor y beberemos del agua de vida que solamente en la palabra vamos a encontrar. Y si creemos realmente en que Dios es grande, es poderoso, nuestro milagro nacerá. Como Ana, aun siendo estéril, cargó en brazos a su bebé. Aleluya, porque ese es el poder de Dios. Y viviremos día a día y tendremos muchas batallas, pero seremos como David, que en frente de Goliat no fue espada, no fue ejército, no fue armadura, fue Dios que con tan solo una piedra, guiando a David, guiándote a ti, guiándome a mí, nos dará la victoria en frente de Goliat. Y los filisteos sirvieron a Israel. Israel fue conocida porque tenía un Dios grande. Tú y yo seremos conocidos porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es fuerte, porque nuestro Dios pelea con nosotros. Aleluya. Porque así estemos en momentos de angustia, de desesperación, de escasez, cuando creemos en la grandeza de Dios. Así como la viuda de Sarepta pudo ver la provisión, tú y yo veremos la provisión, porque nuestro Dios es grande.
Y si creemos en la grandeza de nuestro Dios, cuando creemos que todo está perdido y lo sometemos delante de Él y lo ponemos delante de Él, recordaremos que Lázaro con tan solo una palabra fue resucitado. Y si Dios dice la palabra y es conforme a su voluntad, Dios nos levantará, Dios lo arreglará, Dios lo hará, Dios lo hará, porque tenemos un Dios grande. Si creemos que Dios es grande y lo vivimos, así como Josué vio delante de él que la muralla, que los muros se derribaran, tú y yo veremos nuestra prueba, nuestro problema, nuestra angustia, nuestra tentación derrumbándose a nuestros pies, no porque seamos nosotros, sino porque Dios fue fiel y misericordioso y te dará la victoria. Y te dará la victoria. Y vuelvo a la cruz, porque la grandeza de Dios que vemos en la cruz no se establece porque la cruz aún tenga el cuerpo, sino porque la cruz está vacía. Porque la tumba está vacía, porque Cristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte, y el día de mañana estaremos con Él. Aleluya. Cristo volverá y se llevará a su iglesia. Por eso, amada iglesia, si tú y yo tenemos un Dios grande, vas a seguir preocupado. Tendrás batallas, las tendré. Tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos tormentas, necesidades, escasez, pero ¿qué cambiará en adelante? Que recordaremos que tenemos un Dios grande. La fórmula, y permítame lo reduzco a este término tan banal, la fórmula está en leer su palabra y creer que tienes un Dios grande. Pidámosle a Dios que logremos comprender un poquitico la grandeza que Él tiene. Tú y yo sabemos que lo que tenemos que cambiar. Tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que cambiar de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo que no está conforme a la voluntad de Dios? Cámbialo, cambiémoslo. Vale la pena. Porque viviremos en adelante una vida plena en Cristo. Porque el creador de la casa del sol es bueno y para siempre es su misericordia. Y perdónenme una vez más, leo el versículo 1 del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor,